Ideología, una palabra que hoy en día casi suena a conflicto, ¿verdad? La oímos y pensamos en rigidez, en bandos, casi en un insulto. Pero, y aquí viene lo interesante, no siempre fue así. De hecho, nació como algo totalmente opuesto, una ciencia optimista y neutral. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a hacer un viaje para rastrear la increíble transformación de este concepto. Un viaje que empieza en el laboratorio de un filósofo y acaba, en los campos de batalla del siglo XX. Vamos allá. Para entender cómo se tuerce todo, tenemos que irnos a la Francia de la Revolución. Y lo curioso es que la historia de esta palabra no empieza con políticos ni con generales, sino con un pensador que tenía un objetivo muy concreto. Quería crear, literalmente, una nueva ciencia de la mente. Y aquí la tenemos. La partida de nacimiento, por así decirlo. La definición original de Antoine de Stud de Tracy. Fijaos qué simple, qué clara y sobre todo qué científica. Para él, la ideología era como la zoología o la botánica, pero en vez de bichos o plantas, lo que estudiaban eran las ideas. Así de sencillo. El sueño era ese, quitarle todo el misticismo a las ideas. Se trataba de entender de dónde salen nuestros pensamientos, cómo se forman, con la misma frialdad con la que un biólogo estudia una célula. Aquí no había ni rastro de política. Pero claro, esta paz iba a durar muy, muy poco. Y aquí es donde la historia da un giro de guión brutal. Toda esa idea de neutralidad científica se va a pique con la llegada de dos de los pensadores más influyentes de la historia moderna, Karl Marx y Friedrich Engels. Es que es increíble. En menos de 50 años, el término da una vuelta de 180 grados. Marx y Engels cogen esta palabrita científica y la convierten en una de las piezas centrales de toda su crítica contra la sociedad capitalista. Y esta frase lo cambia todo. Para Marx, nuestros pensamientos no flotan en el aire, no son libres y objetivos. ¿Qué va? Están totalmente condicionados por nuestro sitio en la sociedad, o sea, por nuestra clase social y, por encima de todo, por la economía. Marx veía la sociedad como un edificio, una metáfora que funciona muy bien. Abajo del todo, en los cimientos, ¿qué hay? La economía, la pasta. Sobre esa base se levanta lo que él llama la superestructura, las leyes, la política, y arriba del todo, como el tejado, está la ideología. ¿Y para qué sirve? Pues para que todo el edificio parezca lógico, natural y justo, aunque esté lleno de grietas. Y aquí Engels, su colaborador, le pone la guinda al pastel con un concepto clave: la falsa conciencia. Para ellos, la ideología es como un velo, unas gafas, que nos impiden ver cómo funciona de verdad el mundo, que nos ocultan la explotación económica. Es un sistema de ideas que en el fondo solo beneficia a la clase dominante, pero que se nos vende como si fuera una verdad universal. Así que la transformación es total. Lo que nació como una ciencia para buscar la verdad se convierte en el nombre de un arma para ocultarla. A partir de este momento, la palabra ideología ya nunca más volverá a ser inocente. Con esta nueva definición, tan potente y tan crítica, la ideología deja de ser cosa de libros de filosofía y salta a la arena de la historia. Y las consecuencias, como os podéis imaginar, fueron explosivas. El filósofo Jean-Pierre Faye le puso al siglo XX un apodo perfecto: el siglo de las ideologías. Y es que no le faltaba razón. El mundo se convirtió en un gigantesco laboratorio donde se pusieron a prueba todas estas ideas, a lo bestia. Porque ya no hablamos de teorías abstractas, hablamos de sistemas de creencias totales, que te decían cómo tenía que ser la sociedad, la economía, tu vida, todo. Y claro, cuando tienes tantas visiones absolutas, chocan, y chocaron con una violencia que el mundo no había visto jamás. Pero el punto clave es este. Estas ideologías consiguieron movilizar a millones y millones de personas. Se usaron los medios de comunicación de masas, la propaganda y, muy a menudo, la represión pura y dura para meter estas ideas en la cabeza de poblaciones enteras. La ideología se había convertido en un auténtico motor de la historia. Vale, todo este pasado de conflictos nos ayuda a entender perfectamente por qué hoy la palabra tiene esa carga tan negativa. Vamos a ver por qué acusar a alguien de ser ideológico se ha convertido en sí mismo en un ataque. Porque, a ver, cuando usamos la palabra de esta forma, en plan despectivo, no estamos pensando en la ciencia de Tracy, y ni siquiera en el concepto tan complejo de Marx. La estamos usando como si fuera sinónimo de otra cosa. Lo que se critica es una versión corrompida, una caricatura del concepto. En este sentido negativo, una ideología es un sistema de ideas dogmático, cerrado, que no acepta críticas ni pruebas en contra. Se ve como algo que solo sirve a los intereses de un grupito, no al bien común. Y lo que es más peligroso, se cierra al debate y niega que puede existir otra opinión válida.
Después de un siglo tan intenso, muchos pensadores empezaron a plantearse una pregunta lógica. Oye, ¿y si el tiempo de estas grandes ideologías que lo explicaban todo se ha acabado? Fijaos, ya en 1960 el sociólogo Daniel Bell hablaba del agotamiento de las ideas políticas. Es que es normal. Después de los horrores del fascismo y del estalinismo, la gente estaba bastante harta de esas grandes narrativas que prometían el paraíso y acababan trayendo el infierno. Y más tarde, con la posmodernidad y la globalización, esa desconfianza fue a más. Se empezó a sospechar de cualquier relato que pretendiera tener la verdad en mayúsculas. De ahí surgieron ideas como el pensamiento débil, que no significa un pensamiento tonto, sino uno más cauto, más escéptico ante las verdades absolutas. Y con esta reflexión final cerramos este recorrido. Al fin y al cabo, cualquier ideología, sea política, religiosa o la que sea, no es la realidad. Es una interpretación de la realidad, como un mapa. Y los mapas son súper útiles, nos ayudan a navegar por el mundo. Pero siempre existe el riesgo de confundir el mapa con el territorio. La pregunta que queda flotando es, ¿cómo podemos saber si nuestro propio mapa necesita una actualización urgente?